Capítulo 1. De piense y hágase rico. Los pensamientos son cosas. La fuerza que señala al éxito es la fuerza de tu mente. ¿Cómo obligar a la vida a decir sí en lugar de no a tus planes y ambiciones? Ciertamente, los pensamientos son cosas, y cosas muy poderosas cuando están mezclados con firmeza de propósito, perseverancia y un ardiente deseo de traducir todo ello en riquezas u otros objetos materiales. Hace algunos años, Edwin C. Burns descubrió cuán cierto es que los hombres y mujeres meditan y se hacen ricos. Su descubrimiento no se produjo repentinamente, llegó poco a poco, comenzando con un ardiente deseo de llegar a ser socio del gran Edison. Una de las principales características del deseo de Burns era la determinación. Quería trabajar con Edison y no para él. Observe usted cuidadosamente cómo convirtió en realidad sus deseos y comprenderás mucho mejor los principios que conducen a la riqueza. Cuando este deseo o impulso de pensamiento estalló por primera vez en la mente de Burns, no se encontraba en posición de actuar directamente. Había dos dificultades para ello. La primera era que no conocía a Edison, y la segunda, que carecía de dinero para costearse un billete de ferrocarril hasta East Orange, Nueva Jersey. Estas dificultades eran suficientemente fuertes como para desanimar a la mayoría de los hombres o mujeres a llevar a la práctica su deseo. Pero sucedía que el de Burns no era un deseo ordinario. Edison le miró. Se presentó personalmente en el laboratorio de Edison y anunció lisa y llanamente que se había presentado allí para tomar parte en los negocios del inventor. Al hablar años más tarde del primer encuentro entre Burns y Edison, este último dijo: se hallaba en pie ante mí y tenía todo el aspecto de un vagabundo corriente, pero había algo en la expresión de su rostro que daba la impresión de que estaba firmemente decidido a conseguir lo que buscaba. En mis relaciones con los hombres, a través de años de experiencia, yo había aprendido que cuando una persona realmente desea una cosa tan profundamente que está dispuesto a apostar todo su futuro contra una simple vuelta de la rueda para alcanzarla, es seguro que esa persona siempre gana. Le concedí la oportunidad que buscaba, porque vi que estaba decidido a resistir hasta alcanzar el éxito. Los acontecimientos posteriores demostraron que no se había cometido ninguna equivocación. El aspecto del joven no pudo haber sido el que le dio la oportunidad de trabajar en el despacho de Edison, ya que tal aspecto estaba en contra de él totalmente. En realidad, fue lo que meditaba. Burns no fue socio de Edison, naturalmente, desde un principio. Consiguió entrar a trabajar en las oficinas del inventor ganando un salario normal. Transcurrieron los meses. Aparentemente nada importante sucedía para que Burns se acercara a su ambicionado objetivo, al deseo que albergaba su mente como propósito importante y definitivo. Pero sí estaba sucediendo algo importante en la mente de Burns, y la cosa era sencilla. Se intensificaba constantemente su deseo de llegar a ser socio de Edison. Los psicólogos han dicho correctamente que cuando uno está dispuesto a hacer una cosa, se nota hasta en su aspecto físico. Burns estaba dispuesto a ser un asociado de Edison. Además,
estaba decidido a mantener su idea hasta que lograse lo que buscaba. No se dijo a sí mismo, bueno, ¿y para qué? Supongo que algún día cambiaré de idea y me conformaré con un buen empleo de vendedor. Sino que se dijo, vine aquí para ser socio industrial de Edison y llegaré a serlo, aunque me muera en el empeño. Lo deseaba con tal fuerza. Cuán diferentes serían las historias que nos relatarían los hombres si adoptaran propósitos firmes y se ciñesen a tales propósitos hasta que llegaran a convertirse en una obsesión. Es posible que el joven Barnes no lo supiera entonces, pero su testaruda determinación y su persistencia en ceñirse así a un solo deseo eran factores que estaban destinados a barrer toda oposición y concederle la oportunidad que estaba buscando. La oportunidad llegó por la puerta trasera. Cuando llegó la oportunidad, apareció en forma y dirección diferentes a las que esperaba Barnes. Ese es precisamente uno de los trucos de la oportunidad. Tiene el hábito socarrón de deslizarse por la puerta trasera y a menudo llega disfrazado en forma de desgracia o derrota temporal. Quizá esta sea la razón por la cual muchísimas personas fracasan en reconocerla. El señor Edison acababa de perfeccionar un nuevo dispositivo para oficinas, conocido en aquella época bajo el nombre de máquina dictadora Edison. Sus vendedores no estaban muy entusiasmados con la nueva máquina. No creían que se pudiera vender sin realizar grandes esfuerzos. Barnes sabía que podía vender la máquina dictadora Edison. Se lo sugirió al propio Edison y pronto tuvo su oportunidad. Vendió la máquina. En realidad la vendió con tanto éxito que Edison le firmó un contrato para distribuirlo por toda la nación. Aparte de esta asociación comercial, Barnes se hizo rico también. Logró algo infinitamente más grande. Demostró que uno realmente puede meditar y hacerse rico. Carezco de datos para poder asegurar lo que produjo aquel deseo original de Barnes. Quizás le proporcionaría 2 o 3 millones de dólares, pero la cantidad, sea cual fuese, llega a ser insignificante cuando se compara con el valor que Barnes adquirió en la forma de un conocimiento definitivo de que un intangible impulso del pensamiento puede traducirse en recompensas materiales mediante la aplicación de principios conocidos. Barnes literalmente pensó en sí mismo como socio de Edison. Pensó en sí mismo como poseedor de una enorme fortuna. No tenía nada para empezar, excepto la capacidad de saber lo que quería y la determinación de ceñirse a su deseo hasta conseguirlo. Un hombre que abandonó demasiado pronto. Una de las causas más comunes del fracaso es el hábito de abandonar cuando uno es derrotado temporalmente. Creo que todas las personas son culpables de esto, en un año u otro momento de su vida. Un tío de R.U. Darby se sintió envenenado por la fiebre del oro en la época en la que se había extendido por toda la nación esa epidemia. Y así partió hacia el oeste, simplemente con objeto de cavar y hacerse rico. Nunca había oído el dicho se ha extraído mucho más oro de los pensamientos de los hombres que de la tierra. Registró una parcela de tierra y comenzó a trabajar con pico y pala.
tras semanas de dura labor, fue recompensado con el descubrimiento del brillante mineral. Necesitaba maquinaria para llevar el mineral a la superficie. Con toda calma, volvió a cubrir la mina, regresó a Williamsburg, Maryland, y comunicó a sus parientes y amigos el descubrimiento que había realizado. Entre todos reunieron dinero para adquirir la maquinaria que se necesitaba e inmediatamente la enviaron por vía marítima. Darby y su tío volvieron a la mina para trabajar en ella. La primera vagoneta de mineral se extrajo por fin y se mandó a un fundidor. Inmediatamente quedó demostrado que poseían una de las minas más ricas de Colorado. Unas cuantas vagonetas más aclararían las dudas. Luego llegarían los grandes beneficios. Los taladros descendieron y las esperanzas de Darby y su tío subieron. Entonces sucedió algo. La veta de oro había desaparecido. Habían llegado al final del arco iris y el oro ya no estaba allí. Continuaron trabajando desesperadamente, intentando encontrar de nuevo la veta de oro, pero sin el menor éxito. Finalmente, decidieron abandonar la empresa. Vendieron la maquinaria a un chatarrero por unos cientos de dólares y tomaron el tren de regreso a casa. El hombre que acababa de adquirir toda la maquinaria llamó a un ingeniero de minas para que estudiara aquella mina ya abandonada y realizara unos cálculos. El ingeniero informó de que el proyecto había fracasado porque sus propietarios no estaban familiarizados con las fallas geológicas. Sus cálculos demostraban que la veta de oro tenía que encontrarse justamente a una distancia de 3 pies de donde los Darby habían detenido su labor. Y allí fue exactamente donde se volvió a encontrar la veta. El hombre ganó millones de dólares con aquella mina porque tuvo la prudencia de solicitar consejo a un experto antes de abandonar la partida. Éxito dando un paso más allá de la derrota. Bastante tiempo después de que el señor Darby se recuperase de sus pérdidas muchas veces, fue cuando hizo el descubrimiento de que el deseo puede transformarse en oro. El descubrimiento llegó cuando se dedicó a vender pólizas de seguros de vida. Recordando que había perdido una fortuna por haberse detenido a 3 pies de distancia del oro, Darby aprovechó la experiencia en su nuevo trabajo diciéndose a sí mismo: «Me detuve a 3 pies del oro, pero jamás me detendré cuando los hombres digan que no ante la venta de una póliza». Darby se convirtió muy pronto en uno de los pocos hombres que vendían más de $1 millón en pólizas de seguros anualmente. Debía su testarudez a la lección que había aprendido con su debilidad en el negocio minero. Antes de que el éxito llegue en la vida de un hombre, es seguro que ha de encontrarse con muchas derrotas temporales y quizás hasta con algún buen fracaso de importancia. Cuando la derrota abruma a un hombre o a una mujer, la actitud más lógica y más fácil es abandonar. Y eso exactamente lo que hace la mayoría de los hombres y mujeres. Más de 500 hombres y mujeres de los de más éxito de Norteamérica han declarado al autor de este libro que su mayor éxito lo obtuvieron siempre al dar un paso más allá del punto de la derrota. El fracaso es un bromista que posee un agudo sentido de la ironía. Le divierte colocar zancadillas cuando uno está a punto de alcanzar el éxito. La niña que dominó a un No More. Poco después de que el señor Darby
se hubiese licenciado en el colegio de golpes duros y decidiese beneficiarse con la experiencia lograda en el negocio minero, tuvo la buena suerte de estar presente en una ocasión que le demostró que el no significaría necesariamente no. Una tarde estaba ayudando a su tío a moler trigo en un viejo molino. El tío era dueño de una granja grande en la que vivían cierto número de obreros agrícolas de color. La puerta se abrió suavemente y entró una niña negra, hija de un arrendatario. La pequeña atravesó el umbral de la puerta y luego permaneció inmóvil. El tío alzó la cabeza, vio a la niña y le habló un tanto rudamente. —¿Qué es lo que quieres? —preguntó. Tímidamente la niña respondió: —Mi mamá dice que me dé usted 50 centavos. —Nada de eso —replicó el tío—. Y ahora vete a casa. —Sí, señor —murmuró la pequeña—, pero no se movió de su sitio. El tío continuó en su trabajo tan entretenido que no prestó mucha atención a la pequeña, que aún no se había ido. Cuando volvió a alzar la cabeza y la vio allí, le gritó: —Te dije que te fueras a casa. Ahora vete, o te daré unos azotes. La niña replicó: —Sí, señor. Pero no hizo el menor movimiento para marcharse. El tío dejó caer al suelo un saco de grano que estaba a punto de verter en la tolva. Asió una duela de barril y se acercó amenazadoramente a la niña con una expresión en el rostro que denotaba su mal humor. Darby contuvo la respiración. Estaba seguro que iba a ser testigo de una brutalidad, porque sabía que su tío tenía un temperamento excesivamente fogoso. Cuando llegó donde se hallaba la pequeña, ésta avanzó rápidamente un paso. Le miró a los ojos y chilló con todas sus fuerzas: —¡Mamá ha de tener esos 50 centavos! Se detuvo, miró a la niña durante un minuto y lentamente dejó la duela en el suelo, introdujo una mano en el bolsillo y extrajo $medio que entregó a la niña. La pequeña cogió el dinero y lentamente retrocedió hacia la puerta, sin apartar los ojos del hombre que acababa de conquistar, de vencer. Una vez que la niña se fue, el tío se sentó sobre un cajón y por una ventana miró a la lejanía durante más de 10 minutos, silenciosamente. Estaba terriblemente asombrado del vapuleo que acababa de recibir. El señor Darby también estaba reflexionando. Era la primera vez en su vida que había visto a una niña de color dominar deliberadamente a una persona adulta y blanca. ¿Cómo lo había hecho? ¿Qué es lo que le había ocurrido a su tío para que perdiese de repente su normal fiereza y se convirtiera en un manso cordero? ¿Qué extraño poder emanaba de aquella niña para adueñarse de la situación? Estas y muchas más preguntas pasaron por la mente de Darby, pero no encontró la respuesta hasta años más tarde, cuando relató el hecho. Y cosa curiosa, la historia de esta experiencia poco corriente fue referida al autor de este libro en aquel viejo molino, el mismo lugar donde el tío recibiera su vapuleo. El sí detrás del no. Mientras estábamos en aquel viejo y ya oxidado molino, el señor Darby repitió la historia de aquella conquista tan poco usual
y terminó preguntando: ¿qué deduce usted de eso? ¿Qué extraño poder empleó aquella pequeña para vapulear a mi tío en forma tan completa? La respuesta a esta pregunta se hallaba en los principios que se exponen en este libro. La respuesta es total y completa. Contiene detalles e instrucciones suficientes para que cualquiera comprenda y utilice la misma fuerza a que recurrió aquella niña. Manténgase usted alerta y observará cuál fue exactamente la fuerza que acudió en ayuda de la niña. En el próximo capítulo lo verá. En algún lugar de este libro hallará usted una idea que estimulará sus cualidades receptivas y pondrá a su disposición, y para su beneficio, idénticas e irresistible fuerza. Puede que usted repare en el primer capítulo, o en cualquier otro. Puede llegar hasta usted en forma de una sencilla idea, o es posible que aparezca como un plan o un propósito y, ¿cómo no?, es muy posible, asimismo, que le haga recordar sus pasadas experiencias de fracaso y aflore a la superficie alguna lección mediante la cual pueda recuperar todo aquello que percibió en la derrota. Al acabar de describir el señor Darby la energía desplegada por la negrita, me hizo un relato completo de sus 30 años de experiencia como agente de seguros, y con toda sinceridad reconoció que su éxito en tal campo de trabajo se debía en gran parte a la lección que había recibido de aquella niña. El señor Darby dijo: cada vez que un presunto cliente trataba de despedirme sin comprarme, me acordaba de aquella pequeña, con sus ojos brillantes, por el desafío, y me decía a mí mismo: tengo que vender esta póliza. Y le aseguro a usted que el tanto por ciento más brillante de ventas que he hecho en estos años ha sido precisamente cuando los clientes dijeron no. Recordaba también su equivocación cuando abandonó la empresa a 3 pies de distancia del oro. Pero aquella experiencia, añadió, fue una auténtica bendición para mí. Siempre creí que el dicho «no hay mal que por bien no venga» era algo muy auténtico. Aquella experiencia me enseñó a insistir en persistir, aunque esto resulte una redundancia, y perdónenme, sin importar cuán dura fuese la empresa o el deseo, y era una lección que sin duda yo necesitaba aprender antes de que pudiera tener éxito en algo. Las experiencias del señor Darby eran sencillas y hasta más que sobadas, empero era la respuesta a su destino en la vida. Por lo tanto, eran importantes para él, tanto como la propia vida. Aprovechó estas 2 dramáticas experiencias porque las analizó y vio que le brindaban una buena lección que aprender. Pero, ¿y el hombre que no tiene tiempo ni inclinación a analizar los fracasos para buscar conocimientos que le lleven al éxito? ¿Cómo y dónde ha de aprender el arte de convertir la derrota en escalones que le enfrenten a la oportunidad? Este libro se escribió para responder a esas preguntas. Con una profunda idea, usted puede lograr el éxito. La respuesta exige una descripción de 13 principios, pero recuerde al leer que la respuesta que usted pueda estar buscando a tales preguntas formuladas sobre la
extrañeza de la vida puede hallarse en su propia mente, a través de alguna idea, plan o propósito que pueda surgir en su cerebro al leer este libro. Una buena idea, una idea que tenga profundidad, es todo cuanto uno necesita o una necesita para alcanzar el éxito. Los principios que se describen en este libro contienen formas y medios de crear ideas útiles. Antes de seguir adelante en nuestra aproximación a la descripción de tales principios, creemos que tiene usted absoluto derecho a que se le haga esta importante sugerencia. Cuando las riquezas comienzan a llegar, lo hacen tan rápidamente, con tal abundancia, que uno se pregunta ¿dónde han estado ocultas durante los últimos años? Esta es sin duda una declaración asombrosa, mucho más cuando recordamos la creencia popular que asegura que las riquezas van a parar solamente a manos de aquellos que trabajan dura y largamente. Cuando usted comienza a meditar y a hacerse rico, observará que la riqueza empieza por un estado mental, en el que prevalece la determinación de propósito, con muy poco trabajo o ninguno. Usted y todas las demás personas deben interesarse por saber cómo adquirir ese estado mental que atrae a las riquezas. He pasado 20 años investigando esto porque deseaba saber cómo los hombres ricos llegaban a tal estado mental. Observe usted atentamente. Tan pronto como domine los principios de esta filosofía y comienza a seguir las instrucciones para aplicar aquellos principios, su estado financiero comenzará a mejorar y todo cuanto toque se transformará en valores que redundarán en su propio beneficio. ¿Imposible? Nada de eso. Una de las debilidades de la humanidad es la normal familiaridad del hombre y la mujer con la palabra imposible. Las personas, el hombre y la mujer, conocen todas las reglas que no surtirán efecto. Conocen todas las cosas que no se pueden hacer. Este libro ha sido escrito para aquellos que buscan las reglas que han conducido al éxito a otros y a otras, y que están dispuestos a apostarlo todo a esas reglas. El éxito lo obtienen aquellos que están seguros de él. El fracaso abruma a aquellos que indiferentemente admiten dejarse aplastar por el desfallecimiento. Otra debilidad normal en mucha gente es el hábito de medir todas las cosas y a todo el mundo por sus propias impresiones y creencias. Algunas personas que lean esto creerán que no pueden meditar y hacerse ricas porque sus hábitos de pensamiento se han iniciado en la pobreza, deseos, fracasos y derrotas. Esas desgraciadas personas me recuerdan a un prominente chino que llegó a América para instruirse de acuerdo con las normas americanas. Muy pronto ingresó en la Universidad de Chicago. Un día, el presidente Harper encontró al citado joven oriental en los terrenos de juego en la universidad. Se detuvo a charlar con él durante unos minutos y luego le preguntó qué era lo que más le había impresionado como característica más notable del pueblo americano. Bien, replicó el estudiante, la rara inclinación de sus ojos. Sus ojos están desnivelados. ¿Qué decimos nosotros y nosotras acerca de los chinos? Nos negamos a creer aquello que no comprendemos. Estúpidamente creemos que nuestras propias limitaciones son la adecuada medida de la limitación.
Seguro, los ojos de los orientales son sesgados, oblicuos, porque no son iguales a los nuestros. Lo quiero y lo conseguiré. Cuando Henry Ford decidió fabricar su famoso motor V8, optó por construir un dispositivo en el que fuesen fundidos los 8 cilindros en un bloque, y así dio instrucciones a sus ingenieros para que diseñaran tal motor, y efectivamente se realizaron los planos. Sobre el papel, claro está, pero los ingenieros convinieron al unísono en que era completamente imposible fundir en una sola pieza un bloque con 8 cilindros. Ford dijo: «De todas formas, fabríquenlo». «Pero sí es imposible», replicaron ellos. «Adelante», ordenó Ford, «y dedíquense a esta labor hasta que logren el éxito, sin importarles el tiempo que puedan tardar». Los ingenieros siguieron adelante. No les quedaba más remedio que hacerlo. Así, si deseaban seguir perteneciendo a la Ford. Transcurrieron 6 meses y nada sucedió. Pasaron otros 6 meses y la cosa seguía igual. Los ingenieros probaron todo plan posible para ejecutar las órdenes de Ford, pero no hacían más que tropezar con la palabra imposible. Al final de aquel año, Ford se reunió con todos sus ingenieros y nuevamente le informaron que no había forma humanamente posible de llevar a cabo sus deseos. «Aun así», replicó Ford, «les ruego que prosigan con sus esfuerzos. Quiero ese bloque y lo conseguiré». Le obedecieron, y entonces, como respondiendo a un golpe de varita mágica, se descubrió el secreto. La fuerte determinación de Ford había vencido una vez más. Puede que la historia que antecede no se describa aquí con absoluta exactitud en cuanto se refiere al tiempo, pero sí es correcta su suma y sustancia. Usted que desea meditar y hacerse rico, deduzca de ella el secreto de los millones de Ford, si puede naturalmente hacerlo. No tendrá que buscar mucho, ni tampoco ir muy lejos para hacerlo así. Henry Ford fue un hombre de éxito, porque comprendió y aplicó los principios del mismo. Uno de estos, el deseo, saber lo que uno quiere. Recuerde usted esta historia de Ford a medida que vaya leyendo y escoja las líneas en las que se ha descrito el secreto de sus más maravillosos éxitos. Si puede usted hacer esto, si es capaz de colocar su dedo índice sobre el particular grupo de principios que hicieron rico a Ford, podré igualar los logros de aquellos hombres en todo campo para el que esté especialmente dotado. Un poeta vio la verdad. Cuando Henley escribió las proféticas líneas «Soy el dueño de mi destino y el capitán de mi alma», debía habernos informado que todos somos dueños de nuestros destinos y capitanes de nuestras almas, porque tenemos el poder de dominar nuestros pensamientos. Debió habernos dicho que nuestro cerebro se magnetiza con los pensamientos dominantes que sostenemos en la mente y que este magnetismo atrae a las fuerzas, a la gente y a las circunstancias de la vida que armonizan con la naturaleza de nuestros pensamientos dominantes. Debió habernos dicho también que, antes de que podamos acumular riquezas en gran abundancia, debemos magnetizar nuestras mentes con un intenso deseo hacia las riquezas, que debemos llegar a ser conscientes monetariamente hasta que ese deseo por el dinero nos impulse a establecer planes definitivos para adquirirlo.
Pero al ser poeta y no filósofo, Henley se contentó con establecer una gran verdad en forma poética, dejando a sus seguidores que interpretasen el significado filosófico de sus líneas. Poco a poco, la verdad ha ido apareciendo por sí sola hasta que se ha evidenciado que los principios descritos en este libro guardan el secreto del dominio sobre nuestro destino económico. Un joven ve su destino. Ahora ya estamos preparados para examinar el primero de estos principios. Es necesario mantener el espíritu receptivo y recordar, a medida que se va leyendo, que no son invenciones de ningún hombre. Los principios han dado excelentes resultados a muchos hombres. Usted también puede utilizarlos en su propio beneficio y descubrirá que es cosa fácil hacerlo así. Hace algunos años pronuncié el discurso de comienzo de curso en Salem College, Salem de West Virginia. Destaqué el principio que se describe en el siguiente capítulo y lo hice con tanta intensidad que uno de los miembros de la clase se lo apropió definitivamente e hizo de él parte de su filosofía personal. El joven llegó a ser miembro del Congreso y factor importante en la administración de Franklin D. Roosevelt. Me escribió una carta que estatuía tan claramente su opinión sobre el principio del siguiente capítulo que decidí publicar la misiva como introducción a tal capítulo. Le dará a usted una idea de la recompensa que puede esperar. Mi querido Napoleón, mis servicios como miembro del Congreso me han proporcionado cierta perspicacia y comprensión de los problemas de hombres y mujeres, y así escribo estas líneas para brindar una sugerencia que espero pueda servir de ayuda a miles de meritorias personas. En el año 1922, usted pronunció un discurso de comienzo de curso en Salem College, cuando yo era miembro de una clase. En aquel discurso fijó usted en mi mente una idea que ha sido responsable de la oportunidad que ahora disfruto de servir a los habitantes de mi país y que asimismo será responsable de todo éxito que yo pueda alcanzar en mi carrera. Recuerdo como si aún fuese ayer la maravillosa descripción que usted hizo del método empleado por Henry Ford, poseyendo en aquel entonces muy poca cultura, sin $1, sin amigos influyentes y sin embargo elevándose en poco tiempo a gran altura. En tal ocasión me decidí incluso antes de que usted terminara su discurso. Decidí que algún día llegaría a ocupar un cargo de importancia, fuesen cuales fuesen las dificultades que tuviera que vencer. Miles de jóvenes terminarán sus estudios en este año y dentro de los próximos años. Cada uno de ellos debe buscar el mensaje que estimuló práctico que yo recibí de usted. Querrán saber hacia dónde caminar, qué hacer, cómo empezar a vivir. Usted puede decírselo porque usted ha resuelto o ayuda a resolver los problemas de infinidad de personas. Hay miles de personas en América, hoy día, a quienes les gusta saber cómo convertir sus ideas en dinero, y son personas que deben comenzar arañando el camino sin financiación alguna y sin apoyo de ninguna clase. Si hay alguien que puede ayudarlos, ese alguien es usted. Si publica usted el libro, me gustaría poseer el primer ejemplar que salga de imprenta personalmente autografiado por usted. Con mis mejores deseos, sinceramente suyo, Jenny Randolph. 35 años después de haber pronunciado yo aquel discurso, constituyó un gran placer para mí volver
al Salem College en el año 1957, a fin de pronunciar otro en la apertura del curso de bachillerato. En aquellos días recibí el grado honorable de doctor en literatura del Salem College. Desde el año 1922 siempre observé cómo Jenny Randolph iba ascendiendo a los primeros puestos ejecutivos de la nación, como gran orador y magnífico senador de Estados Unidos de West Virginia. Puntos importantes que recordar. Al igual que Edwin Burns, cualquier hombre puede ir mal vestido y sin llevar un solo centavo en el bolsillo, y aun así sus ardientes deseos pueden proporcionarle la oportunidad de su vida. Cuanto más trabaje usted en la verdadera dirección, más cerca se hallará del éxito. Demasiados hombres abandonan cuando están a punto de alcanzar su meta y la dejan para que otros la consigan. El propósito es la piedra de toque de cualquier logro, ya sea grande o pequeño. Un hombre fuerte puede resultar derrotado por una niña que tenga un propósito en su mente. Dirija usted bien sus hábitos de pensamiento hacia el significado de su labor y muy a menudo podrá lograr lo que parece imposible. Al igual que Henry Ford, usted puede transmitir su propia fe y perseverancia a otros y hacer que se haga bien lo imposible. Cualquier cosa que pueda concebir y creer, la mente humana podrá conseguirse.